estado durante varios meses recorriendo el libro de Apocalipsis. No hemos ido pasaje por pasaje ni versículo por versículo, sino que hemos ido escogiendo temas esenciales del Apocalipsis para la vida de la iglesia. Y el día de hoy vamos a concluir con esa serie de mensajes en el Apocalipsis. Y ya les avisaré que es lo que estaremos estudiando posteriormente, porque estoy preparándome para eso. Pero hoy vamos a concluir con el libro de Apocalipsis. Y vamos para eso a usar los versos 6 hasta el final del capítulo 22, los cuales consisten precisamente en la conclusión. Estos versículos son la conclusión del libro y en ellos se tocan diversos temas, pero nos vamos a concentrar esta mañana, nos vamos a concentrar en tres temas que enfatiza esta conclusión de la Apocalipsis. Primero, la palabra de Dios. En segundo lugar, la definición de nuestra profesión. Y tercero, el amor por la segunda venida de Cristo. Como les digo, son muchos los temas que aquí se tocan, pero estos tres nos van a ocupar en esta mañana. La bienaventuranza de la palabra de Dios, la definición de nuestra profesión cristiana y el amor a la segunda venida de Cristo. Estos tres temas nos invitan a que nosotros busquemos la bienaventuranza de la palabra de Dios. Busquemos la verdad, la fidelidad de la palabra de Dios. Nos invitan a que nosotros definamos nuestro cristianismo, que definamos nuestra vida como cristianos. Y nos invita también a que nosotros amemos la venida de Cristo. Vamos a concentrarnos en esos tres pensamientos. Pero antes de eso, déjenme decir algunas cosas en general, como introducción. Este pasaje, esta conclusión de Apocalipsis, tiene cierta similitud con el inicio, con lo que leemos en el primer capítulo. Lo que leemos en el primer capítulo y lo que leemos en el capítulo final es como una puerta de entrada y una puerta de salida. En la puerta de entrada encontramos casi lo mismo que encontramos en la puerta de salida. Al inicio del libro de Apocalipsis nos dice que nosotros leemos que el Apocalipsis fue dado a Cristo y luego Juan lo recibió por medio del ángel que Cristo envió, según dice el versículo número 1, para mostrar a sus siervos o para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que dice en el primer versículo de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Luego leemos en el capítulo 22, verso 6, que el ángel le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Esa misma frase la usa el primer versículo del capítulo 1. Las cosas que deben suceder pronto, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En eso se parece el inicio de Apocalipsis con esta conclusión. Luego también en el inicio de Apocalipsis el Señor Jesucristo dice: he aquí que vengo pronto. Lo leemos en el capítulo 1, verso 7. Dice: he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Está anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 22, verso 7 dice: he aquí que vengo pronto. Está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son dos énfasis similares. Y luego cuando leemos nosotros en los primeros tres capítulos de Apocalipsis, encontramos que Él define a su iglesia. Él confronta a su iglesia. Él envía juicios contra su iglesia, juicios para purificación, para que ellos se definan. Por ejemplo, le dice a la iglesia de Éfeso:
Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Yo sé todo tu celo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu celo por la verdad, que has hallado falsos a los que se dicen apóstoles y no lo son. Yo conozco todo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O a la iglesia de la Odisea le dice: tú no eres frío ni eres caliente, sino tibio, por tanto te vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor está confrontando a su iglesia para que defina su cristianismo. Ahora, estos tres énfasis, el de mostrarle a su siervo las cosas que deben suceder pronto, el de definir su cristianismo y el de la segunda venida de Cristo, son los que nos van a ocupar y que encontramos en este pasaje. Vamos a comenzar, hermanos, hablando acerca de la bienaventuranza de guardar la palabra, el llamado a buscar la bienaventuranza de la palabra de Dios. Capítulo 22, verso 6, dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí está hablando de palabras fieles y verdaderas. Y son las palabras de Dios, fieles y verdaderas. Pablo decía, usaba esa frase: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios. Y el ángel le dice a Juan: estas palabras son fieles y son verdaderas. Por cierto, esa descripción se usa acerca del Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 14, Cristo se presenta a sí mismo como el fiel y el verdadero. En el capítulo 19, verso 11, cuando el Señor desciende en un caballo blanco, simbólico, ¿no? Entonces dice que su nombre es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y el ángel le recuerda a Juan estas palabras, las palabras del Apocalipsis, las palabras de Dios. Las palabras de los apóstoles en las cartas apostólicas, las palabras de los evangelios, las palabras de los profetas son fieles y son verdaderas. Y agrega: el Señor, estoy leyendo el verso 6, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten ustedes cómo se refiere a Dios. Dice que es Dios, el Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado a su ángel. Pero la manera en que se refiere a Dios acá es como el Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas. En otras palabras, es este que está revelándole el Apocalipsis a Juan y que le está diciendo que estas palabras son fieles y son verdaderas. Es el mismo Dios que se reveló al espíritu de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también, porque ha habido profetas en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de la historia, es el Dios del resto de las Escrituras. Es el Dios del cual Pedro dice en el capítulo 1 que los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirían y diligentemente indagaban acerca de la salvación que ellos anunciaban. Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Es decir, estos profetas anunciaban a Cristo, pero ellos no entendían plenamente cuándo ni quién. Ellos hablaban de un Mesías, de un libertador, de un redentor, e inquirían, y se les reveló que no para ellos, sino para nosotros ellos estaban anunciando estas cosas. Porque ciertamente ellos recibieron los beneficios del Redentor, pero en promesa, creyendo la promesa. Pero se les anunció que ellos no venían a ese Redentor. Pero el Espíritu de Dios era el que les revelaba estas cosas. Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, estaba con ellos, anunciando de Cristo.
Y entonces a Juan se le dice acá en el capítulo 22, verso 6, estas palabras son fieles, son verdaderas. El Dios de los espíritus, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, por eso es que es importante que nosotros conozcamos los profetas antiguos testamentarios. Por eso es importante que conozcamos el Antiguo Testamento, qué es lo que dijeron los profetas. Y que sepamos que esas promesas, esos mandamientos, esas declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el cual nosotros debemos interpretar el libro de Apocalipsis y el resto de la Escritura. De hecho, el Señor Jesucristo, hermano, vino a cumplir las palabras de los profetas. Él le mostró a sus discípulos, comenzando por Moisés y siguiendo por los salmos y por todos los profetas, todo lo que ellos decían acerca de la persona de Cristo. Y a Juan se le dice acá, Juan, estas palabras son fieles y son verdaderas. Y se refiere específicamente a las palabras del Apocalipsis. Aunque, claro, esto es verdad de toda la Escritura, pero aquí se refiere específicamente a las palabras del Apocalipsis. En el verso 7, el Señor dice, he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Noten que se está refiriendo de nuevo al Apocalipsis. Cuando dice este libro se refiere al Apocalipsis. ¿Y qué es lo que está diciendo de este libro? Está diciendo bienaventurado, está manifestando, está expresando una bienaventuranza, está diciendo bienaventurado los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Ahora, en todo el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y 2 de esas bienaventuranzas tienen que ver con el libro y con guardar el libro. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 1 de Apocalipsis. Verso 3. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí está expresando otra bienaventuranza y está diciendo que la bienaventuranza es para los que leen el Apocalipsis. Para los que oyen las palabras del Apocalipsis predicadas fielmente por hombres de Dios. Pero no solamente para los que leen y para los que oyen, es para los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Son palabras fieles y verdaderas. Son las palabras del Dios de los espíritus de los profetas. Y el ángel le dice a Juan en el verso 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, dice el verso 8, soy el que oyó y el que vio estas cosas. Juan nos está dando testimonio de que él, este hombre de Dios, este hombre fiel, este hombre que estaba preso en una isla, solo, abandonado, envejecido, por causa del testimonio de Jesucristo. Él nos dice, yo Juan, soy el que vio y soy el que oyó estas cosas. Ahora sucede algo sorprendente acá, hermanos, en el verso 8, porque dice que después de que las hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Esto es sorpresivo. ¿Por qué ángel? ¿Por qué Juan súbitamente se postra a adorar a un ángel? Esto es alarmante realmente. Uno no esperaría que este hombre hiciera tal cosa. Pero eso lo que nos indica, hermano, es qué impresionante, qué impactante, qué poderoso tuvo que haber sido aquella experiencia de Juan para que él se
sintiese movido a postrarse delante del ángel para adorar. Pero dice que el ángel le habló, verso 9, y le dijo, mira, no lo hagas, no hagas esas cosas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este era un ángel verdadero. Ahora, este era un apóstol verdadero, pero se estaba equivocando. Hermano Juan era un hombre tan débil, tan vulnerable a los engaños, no solo a los engaños de los falsos profetas, a los engaños de su propio corazón, a los engaños de sus propias emociones. Cuidado con las emociones, cuidado con nuestro propio corazón, cuidado con la seducción de aquellas experiencias que pueden llevarnos por caminos equivocados. Porque esto le estaba pasando a Juan acá. Y esto no es la primera vez que lo hace. En el capítulo 19 él había hecho lo mismo. O a Juan, por ejemplo, lo encontramos también que cuando se escucha aquella voz en el capítulo 5 de Apocalipsis, se escucha aquella voz que dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Porque el que estaba sentado en el trono tenía un libro con 7 sellos y el libro nadie lo podía ver, nadie lo podía abrir. Y cuando una voz pregunta, ¿quién es digno? Juan se pone a llorar mucho, porque no había nadie digno. Ahora, la pregunta es, ¿Juan no sabía que Jesucristo era digno? ¿Se le olvidó a Juan? En medio de su angustia, de su confusión, en medio de aquella circunstancia tan precaria, tan difícil, Juan se pone a llorar hasta que uno de los ancianos le dice, Juan, mira, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. Hermanos, como necesitamos que nos lo recuerden. Se nos olvida fácilmente. Esta tarde probablemente ustedes olviden este sermón, el sermón del domingo pasado. Si yo pregunto, ¿de qué se trató? Muchos lo habrán olvidado. Y tú has escuchado miles de sermones y has leído la Biblia muchas veces. Y nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza terrena nos hace olvidar estas cosas, especialmente en los momentos de angustia, de confusión, o cuando de repente tenemos experiencias extraordinarias que pueden ser engañosas. O en este caso no era una experiencia engañosa, era un ángel verdadero de Dios. Lo engañoso no fue el ángel, lo engañoso fue el corazón de Juan. Pero el ángel le dice, mira, no lo hagas. Verso 8, verso 9. Yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de tu libro. Adora a Dios. Eso tenemos que hacer, adorar a Dios. No adores tus emociones, no adores en base a lo que sientes, no adores en base a lo que ves. Adora en base a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Volverse dependiente de las emociones, de las experiencias, es muy peligroso y no es bíblico. Es antibíblico. Y lamentablemente una de las tendencias actuales del cristianismo contemporáneo es hacer a los creyentes dependientes de sus emociones y de sus experiencias. Hay creyentes que si no sienten algo, si no hay ritmo, si no hay aquello a lo que están acostumbrados, piensan que Dios no está allí. Ahora este hombre, hermano, está aprendiendo que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es adorar conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Y adorar porque el Espíritu de Dios nos mueve a adorarlo creyendo en su palabra, con la conciencia
realidad, de la fidelidad de las palabras de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. Adora a Dios. En el verso 10 el ángel agrega lo siguiente. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mira, Juan, lo que le está diciendo aquí el ángel a Juan es, mira Juan, este libro es un libro abierto. No lo sé. Este es para que lo entiendan los que lo van a leer, los lectores originales, aquellos a quienes fue escrito originalmente este libro, ellos lo van a entender. Y lo van a entender luego, la próxima generación de creyentes también lo va a entender. Y la próxima generación, y a través de toda la historia, los verdaderos creyentes van a entender el libro de Apocalipsis. Este no es un libro para los últimos 7 años de la historia. Este no es un libro para el futuro, este es un libro para hoy. La bienaventuranza es para los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía, las palabras de la profecía de este libro. Porque son palabras fieles y verdaderas. No las selles, dice el verso 10. No selles las palabras de la profecía de este libro. Saben que Daniel tuvo una experiencia similar a esta y a Daniel se le dijo, sella las palabras de la profecía de este libro, porque todavía ellos no iban a poder entender todo, los profetas ni los antiguos iban a entender todo hasta que Cristo viniera. Así que se le dice, no selles esto, son palabras fieles, son palabras verdaderas, bienaventurados los que las guardan y adoran a Dios. Y estas son las palabras del Dios de los espíritus de los profetas. Son las mismas palabras, estas concuerdan con el Antiguo Testamento y con las cartas apostólicas. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Realmente es, hermano, está cerca desde la perspectiva divina, por supuesto, porque han pasado 2000 años. Y eso no es cerca para nosotros, ¿no es cierto? Pero para Dios sí. Así que este es el primer énfasis que yo quiero apuntar, que quiero señalar en esta conclusión del libro de Apocalipsis. La importancia de que nosotros nos apoyemos en la fidelidad y en la verdad de las Escrituras. Porque son las palabras del Dios de los espíritus de los profetas. Las mismas palabras que habló Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Las mismas palabras que leemos en Josué, Jueces, Ruth. Las mismas palabras del libro de los Salmos, de David, de Salmón, en Proverbios. Las mismas palabras de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel. Las mismas palabras de los profetas menores. Estas son las palabras del Apocalipsis. Y una de las razones por las que muchos no entienden el Apocalipsis, hermanos, porque ignoran las Escrituras. Especialmente las del Nuevo Testamento. Y entonces, si ignorando las Escrituras del Nuevo Testamento, malinterpretan las escrituras del Nuevo Testamento. Y por supuesto, malinterpretan el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis se ha convertido, hermano, en una especie de ciencia ficción en la mente de muchas personas, de muchos creyentes. Hay creyentes que le tienen miedo al Apocalipsis, que no lo conocen, no lo quieren leer, les confunde. Y los maestros equivocados, hermano, muchos de ellos lo usan para especular y hablar de grandezas y de cosas imaginativas y especulaciones. Pero si la Biblia dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda, quiere decir que eso no es especulación. Son cosas reales, verdaderas, fieles, verdaderas, prácticas que se deben guardar. ¿Cuáles son los temas del Apocalipsis, hermano? Cristo es el centro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos revela a Cristo, la iglesia. El tema de la iglesia es dominante en todo el Apocalipsis. El trono de Dios controlando la historia, la providencia. El capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5, hermano, están dedicados fundamental, esencialmente a mostrarnos que hay un trono en los cielos que lo gobierna absolutamente todo. Tanto la vida de la iglesia,
aún en su decadencia, como la vida del mundo en su perversidad y en su hostilidad hacia la iglesia, y la vida de la iglesia en el sufrimiento que tiene que enfrentar por causa de la persecución del mundo. El trono es un tema dominante en el Apocalipsis. Cristo, la iglesia, el trono, los juicios contra la iglesia. El Apocalipsis, hermano, nos habla de los juicios de Cristo contra la iglesia, no para destruirla, sino para purificarla. Y los juicios de Dios contra el mundo, para destruirlos por su pecado, por su rebelión. En el capítulo 20 habla del juicio final, el edificio del gran trono blanco, pero los capítulos previos, especialmente el capítulo 6 hasta el capítulo 17 y 18, hablan de los juicios de Dios contra el mundo, que están representados en 7 sellos, 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Son juicios contra el mundo. Esos son los temas del Apocalipsis. Ahora, claro, por supuesto, están, hermanos, representados simbólicamente y es un poco complejo. Pero no tenemos que perdernos en las complejidades del simbolismo si nosotros mantenemos nuestro enfoque en Cristo, en la iglesia y en la soberanía de Dios, del trono de Dios. Ahí vemos a los enemigos de Dios luchando contra Cristo, contra la iglesia y al Cordero venciendo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el centro del Apocalipsis, hermano. Y estas son palabras fieles y verdaderas. En segundo lugar, este pasaje nos muestra la necesidad de definirnos en nuestro cristianismo. El libro de Apocalipsis, hermano, no fue escrito para teólogos ni para gente aficionada a las especulaciones futurísticas. Gente que le encanta el Apocalipsis, Daniel y los profetas para especular, para hablar cosas esotéricas, misteriosas, impresionar a la gente. No, pero no es ese el propósito del Apocalipsis. El propósito del Apocalipsis es mostrarnos la realidad de un mundo caído, hostil en contra de la iglesia. Mostrarnos las realidades de nuestro corazón decadente, aún de los creyentes. Por eso es que el Apocalipsis comienza, hermano, con mensajes a 7 iglesias diferentes, y de esas 7 iglesias, 5 están en decadencia. Una ha perdido su primer amor, otra ha permitido que Balaam y los nicolaitas se infiltren con fornicaciones e idolatría. Otra ha permitido que Jezabel se infiltre con fornicaciones e idolatría igual. Otra tiene nombre de que está viva y está muerta en realidad. Y otra está tan tibia que el Señor dice: te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, eso tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la condición de nuestra iglesia, de las iglesias en general. Y es algo que nos debe llevar a postrarnos delante de Dios y a pedirle al Señor misericordia, que tenga compasión de nosotros, porque esa es nuestra tendencia, perder el primer amor, conservar un nombre que solo es apariencia. El Señor dice: he aquí, Sardis, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. La iglesia de la Odisea dice: nosotros somos ricos, hemos enriquecido, no tenemos de necesidad de nada. El Señor les dice: ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos, sin luz. ¿Se imaginan, hermano, qué condición, qué estaba viendo el Señor cuando le dice a una iglesia que es desventurada? Miserable, pobre, ciega, desnuda. Por supuesto,
ninguno de nosotros quiere pensar que nuestra iglesia es así. Pero ¿quién te garantiza que no es así? La arrogancia del corazón enseguece nuestra mirada espiritual. Esta gente estaba ciega. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, esa es la actitud que nosotros debemos de buscar, hermano. Pobreza de espíritu, humillarnos delante de Dios. Hambre de justicia. Llorar por nuestro pecado, llorar por el pecado de otros, llorar delante del Señor. Pero qué duros somos para eso, ¿cierto? Y el Apocalipsis es un libro que nos llama a definirnos. Dice que los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles, pero no todos, hermano. Muchos hipócritas, muchos falsos, mucha gente superficial que tiene el nombre de cristiano, pero vive su vida mundana o vive su vida superficial. Van a la iglesia, cumplen su compromiso de ir a la iglesia, pero realmente no entienden las prioridades del nombre de Dios, del reino de Dios, de la voluntad de Dios. No es esa su prioridad. Y es que no lo es, naturalmente en nuestros corazones no lo es. Si nosotros no cultivamos esa actitud y esas prioridades, fácilmente se pierden. Ahora veamos lo que dice este pasaje, hermano. Dice en el verso, desde el verso 10 leamos. Estoy en el capítulo 22, ¿no es cierto? Y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Noten ustedes lo que está diciendo el Señor acá. Si tú eres injusto, sigue por ese camino. Si eres inmundo, síguete manchando en la inmundicia. Porque lo que Él está expresando acá, hermano, es que esa es la actitud. El mundo injusto, el mundo inmundo, se va a seguir debatiendo, se va a seguir envolviendo en su injusticia y en su inmundicia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Cada día es más inmunda la conciencia de nuestra generación. La gente no entiende, no quiere entender, no le importa. Hace 20, 30 años, hermano, pensar en matrimonios homosexuales legalizados era inconcebible, casi inconcebible. Yo recuerdo la primera vez hace unos par de décadas atrás, o algo como eso, que leí un libro que me impresionó. En ese momento me di cuenta que algo malo, terrible estaba sucediendo en el mundo con respecto al homosexualismo. Leí un libro que se llamaba La homofobia es una enfermedad. Todavía no estaba muy seguro qué era la palabra homofobia en aquel tiempo. Y fui a buscarla para asegurarme. La homofobia es el desprecio a los homosexuales. Entonces, así es como la han definido, ¿no? Y entonces el título del libro era La homofobia es una enfermedad. Pero les estoy hablando de hace casi 20 años. Es una enfermedad. Y luego cuando leí un artículo, hermano, en el cual un hombre decía que los heterosexuales, o sea, los matrimonios entre hombre y mujer, estaban en decadencia. Y que nunca había habido tanta decadencia del matrimonio en la sociedad como en nuestra época. Y que había que rescatar el matrimonio. Y que los homosexuales lo iban a rescatar. Porque ya que los heterosexuales despreciaban el matrimonio y se divorciaban tanto, los homosexuales lo iban a rescatar. Y que por eso había que legalizar el matrimonio homosexual. Ahora les estoy hablando también de hace unos cuantos años atrás. Cuando por primera vez leí que había una gran diferencia entre una preferencia sexual
homosexual, que era algo que decidía la persona, o entre ser homosexual y haber nacido homosexual, que era algo que no decidía la persona, sino que la persona nacía así. Les estoy mencionando esto, hermano, como para mostrarles cómo es que uno de repente comienza a darse cuenta que algo está muy mal. Para mí el colmo fue cuando leí de un pastor que por 25 años había sido pastor de una iglesia supuestamente bíblica, casado por más de 25 años con hijos, y que dejó a su mujer para irse con uno de los miembros del coro. Y terminó siendo pastor de una iglesia homosexual. Pero hace muchos años. Ahora, todo eso, hermano, lo que denota es lo mismo que está diciendo este pasaje. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El mundo se ha definido, se está definiendo. Lo que viene para nuestra sociedad no es bueno. Lo que tenemos no es bueno, lo que viene es peor. Apocalipsis capítulo 9, vengan conmigo por favor. Dice, está hablando acá de los juicios de Dios, juicios terribles contra el mundo. Y escuchen esto. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y no vamos a mencionar las plagas, pero son terribles, ustedes las pueden leer después en el capítulo 9. Y los otros hombres que no murieron con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus cultos. No se arrepintieron. Y ese es uno de los pasajes en el Apocalipsis donde dice que Dios envía juicio y no se arrepintieron. O sea, la gente se va a definir, la gente se está definiendo, pero igual que el mundo se está definiendo en su maldad y perversión, tú te tienes que definir, yo me tengo que definir, los cristianos, las iglesias se tienen que definir. Porque mira lo que dice el versículo. Estoy leyendo el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquete todavía. Si tú amas la santidad, si has sido llamado a la justicia, si tu vocación es ser justo, si has sido salvo, persevera en eso. Busca más santidad, busca más justicia. Porque el mundo va a seguir buscando su inmundicia. Algo similar se le dijo a Daniel. En el capítulo 12, verso 8 al 10 de Daniel, leemos lo siguiente. Daniel está diciendo allí que él vio tantas cosas extraordinarias, asombrosas, que dice, yo oí, mas no entendí. Y le dije, Señor, estoy leyendo Daniel 12, 8, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel. Es un ángel que le está hablando a Daniel. Le dice, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas, tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ninguno de los impíos entenderá, los entendidos comprenderán. La pregunta es, ¿comprendes tú? ¿Entiendes en qué mundo estamos viviendo? ¿Ya te diste cuenta cómo los medios de comunicación manipulan a las masas? ¿Cómo los políticos manipulan a las masas? ¿Cómo las iglesias están predicando cosas falsas? Están tratando de satisfacer la comezón de oír de la gente. ¿Cómo usan el entretenimiento, el emocionalismo, el misticismo para manipular a la gente y crear imperios religiosos humanos? Los
Los entendidos entenderán, pero los impíos, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí. Elías le dijo al pueblo de Israel, hermano, en los días de Acab, cuando el pueblo entero se había entregado a la idolatría de Baal, y era tan terrible y tan desoladora la circunstancia espiritual del pueblo que Elías pensó que se había quedado solo. Le dice, Señor, yo solo he quedado, nadie te busca. Y el Señor le dice, Elías, mira, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero no se veían, hermano. Estaban entre los millones y millones de israelitas que había, 7,000, y estaban dispersos, casi no se notaban, y Elías se sentía solo. Le dice, Señor, solo me he quedado. El Señor le dice, no, yo tengo un remanente, es pequeño, están siendo perseguidos, oprimidos, están dispersos, pero no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y cuando el Señor le da a Elías, hermano, la oportunidad y lo mueve a enfrentar a los profetas falsos de Baal y al pueblo entero, Elías les dice a ellos, en el capítulo 18, donde está la historia de cómo él enfrentó a los 400 profetas falsos de Baal y todo eso, él le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si el Señor es Dios, seguidle, pero seguidle de corazón. Y si Baal, váyanse con él. Aplicado a nosotros, hermanos, si tú eres cristiano, compórtate, vive como cristiano. Si no, vete al mundo. Eso es lo que Elías estaba diciendo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que dice aquí el Apocalipsis. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, hermano, que el pueblo no respondió palabras, se quedó calladito. No dijeron sí, no dijeron no. Pero cuando comenzó el espectáculo, cuando Elías hizo caer fuego del cielo, el pueblo comenzó a celebrar y a gritar. Aquello fue una fiesta, porque cayó fuego del cielo. Pero cuando lo llamó a definirse, se quedaron callados. Porque a la gente le gusta el fuego, la fiesta. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Josué le dijo al pueblo de Israel cuando ya estaba a punto de despedirse. Ahora pues, ya Josué sabía que iba a morir, hermano. Y Josué sabía que era un profeta. Y tenía discernimiento. Sabía que cuando él muriera, todavía quedaban unos cuantos ancianos temerosos de Dios. Pero cuando murieran esos ancianos, el pueblo se iba a venir para abajo. Como sucedió, el libro de Josué, perdón, el libro de Jueces, que es el que sigue a Josué, es un libro de desastre espiritual, de gente desviada, decadente, pueblo de Dios en decadencia. Entonces, Josué les dice, capítulo 24, cuando Josué ya sabe que va a morir, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Escoger. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, decididos a quién vas a servir. Yo ya he decidido. Yo en mi casa serviré. Ustedes deciden. Es una decisión, hermano, personal. Tú tienes que decidir. ¿Qué es lo que tú decides? El Apocalipsis termina, hermano, llamándonos a determinar, a definirnos. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo siga siendo inmundo. Siga en su hipocresía. Siga en su mediocridad espiritual. El que es justo, practique la justicia. El que es santo, que Dios lo ha llamado a ser santo. Si Dios te ha llamado, si eres a ser salvo, santifícate.
Señor en el verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto tendrá galardón, esto tendrá consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hermanos, este pensamiento nos debería a nosotros de provocar temor, un temor santo, un temor reverente, y llevarnos a humillarnos delante de Dios y buscar su rostro y decirle: Señor, ayúdanos, ten misericordia, danos tu gracia, muéstrame tu santidad, muéstrame tu rostro, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Pero si Él nos ha llamado, hermano, Él nos da la gracia para hacerlo. Él nos da el querer como el hacer. Es de Él. Puedes estudiar sobre la santificación. Yo les aconsejo que vuelvan a repasar ese estudio, hermano, que es muy importante el estudio de la santificación. Dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si hay pecado en tu vida, hay una fuente que puede lavar tus ropas. Hay una fuente que puede lavar tus pecados. Si has sido infiel al Señor, si has perdido tu primer amor, si vives una vida tibia, si te has contaminado, si no te has convertido, si vives en incredulidad, hay una fuente preciosa de sangre carmesí. Amén. De sangre redentora que nuestro Salvador derramó en la cruz del Calvario. Y dice: bienaventurados, verso 14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. A esa iglesia de la Odisea que decía: nosotros somos ricos y estamos enriquecidos y de nada tenemos necesidad, el Señor les dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, y yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico y que cubras la vergüenza de tu desnudez con las vestiduras blancas que yo te doy y que pongas colirio en tus ojos para que veas. O sea, Él está ofreciendo vestiduras blancas, colirio para nuestros ojos y oro, el oro de la fe verdadera, bíblica. El oro de la fe bíblica, la limpieza de su sangre y el colirio de su espíritu y de su palabra para que veamos y nos definamos. Iglesia, lo que viene para la iglesia en estos tiempos es persecución, te lo digo. Viene para la iglesia opresión. Y los verdaderos cristianos van a ser evidentes por su fidelidad, por su perseverancia. Y los mediocres, los formalistas, los hipócritas, se van a volver cada día más mundanos. Las iglesias van a seguir, pero cada vez más mundanas, comprometidas con el mundo, con causas humanas y terrenas. Tenemos que definir nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros días. Pablo está hablando de los postreros días. Y dice que por la hipocresía de muchos, que teniendo cauterizada la conciencia, se van a multiplicar doctrinas extrañas y falsas. En 2 Timoteo, cuando Pablo, por cierto, estaba a punto de morir, hermano, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, segunda carta de Timoteo: también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, antes de que lea esta lista, hermano, aquí Pablo no está hablando de gente mundana. Bueno, sí es gente mundana, pero gente mundana que pretende ser cristiana. Aquí está hablando de gente que pretende ser cristiana, y no solo cristiana, pretenden ser líderes de las iglesias. Entonces Pablo dice: vendrán días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
llenos de vanagloria, gente muy grande, muy importante, soberbios, blasfemos. Quizá no en el púlpito, pero fuera del púlpito, y a veces en el púlpito incluso, enseñando doctrinas blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que el Señor dice, verso 14 del capítulo 22 de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida. Pero en el verso 15 agrega lo siguiente, dice, mas los perros estarán fuera. Aquí no está hablando de perros, animales literales, está hablando de individuos, hermanos, cuyo carácter es como el carácter de un animal salvaje, de un animal que se deja arrastrar por sus pasiones, por sus instintos, que no vive en función de Dios, sino vive en función de sus deseos. Los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Hay tres pasajes aquí en el Apocalipsis, en los últimos capítulos del Apocalipsis, hermanos, que hablan sobre los que estarán fuera. En el capítulo 21 y 22 hay tres pasajes que habla de los que estarán fuera. Dice en el capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Asegúrate que estás escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso solo lo puede garantizar la fe en Cristo Jesús. Que te conviertas en Él, que creas en Él, que vengas con tus pecados, los confieses, te arrepientas y creas que Él puede limpiarte para que seas escrito en el libro. De otra manera estarás fuera. Ahí no va a entrar cosa inmunda que hace abominación o mentira, solo los que están escritos en el libro de la vida. Y lean ustedes el verso número 8, capítulo 21. Dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes e incrédulos. ¿Cuánto cristiano cobarde? ¿Cuánto cristiano incrédulo que profesa fe pero no la practica, no la vive, no vive una vida de fe, vive una vida carnal, mundana, pasional, movido por sus emociones, no por la fe. No conocen la Biblia para comenzar. Si no conocen la Biblia, ¿qué pueden creer? ¿Qué vas a creer si no conoces la Biblia? ¿Lo que te dice el pastor? ¿Lo que hay en tu corazón? ¿Lo que sientes en tu corazón? ¿Eso vas a creer? Si no conoces la Biblia, tu fe es espuria, es vana, no sirve. Tenemos que conocer la Biblia, hermano, porque eso es lo que tenemos que creer. Lo que tenemos que creer es lo que la Escritura dice, no lo que nos dicen los hombres, no lo que sentimos, no lo que nos imaginamos, no lo que la tradición nos dice, lo que dice la Escritura. Por eso hay muchos cristianos cobardes e incrédulos. En tercer lugar, este pasaje, hermanos, no solamente nos habla de la bienaventuranza de guardar la palabra y de definir nuestra profesión, sino nos habla de amar la venida de Cristo. Es uno de los énfasis del Apocalipsis, la venida de Cristo. En el verso 7 dice, he aquí vengo pronto. Estoy leyendo el capítulo 22. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Vengo pronto. ¿Se acuerdan que leímos que en el capítulo 1 así comienza, hermanos, prácticamente el
Apocalipsis con una declaración de la venida de Cristo. En el verso 7 dice que aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene con las nubes. He aquí que viene pronto. Verso 12, capítulo 22. He aquí yo vengo pronto. Lo está repitiendo, ¿no? Porque lo dijo en el verso 7 y luego lo dice en el verso 12 de nuevo. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Lo está repitiendo una tercera vez. Y la iglesia responde aquí en el verso 20, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esa es la respuesta de la iglesia, el anhelo de la iglesia. Que el Señor Jesucristo venga. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Estamos orando por la venida del cielo, la venida de Cristo. Pablo habla, hermanos, de la corona de vida que está preparada para los que aman su venida. Dice, yo ya estoy, el tiempo de mi partida está cercano, estoy para ser entregado. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice Pablo. La corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Amas tú la venida de Cristo? ¿Deseas, anhelas la venida de Cristo? Ahora, hermanos, para muchos la venida de Cristo va a ser a través de la muerte. Nosotros vamos a morir antes de que Cristo venga, muchos de nosotros, quizá todos. Pero eso para nosotros en cierto sentido es la venida de Cristo, ¿no? Porque Cristo va a venir a rescatarnos. Cuando muramos va a llevar nuestro espíritu en su presencia y nuestro cuerpo va a quedar ahí hasta que en su segunda venida levante nuestro cuerpo también. ¿Pero anhelas tú la muerte? Y no lo estoy hablando de una manera macabra, hermano. Nosotros no somos gente que está deseando morirse, ¿no? De una manera enfermiza. Pero sabes tú que de todas maneras nos vamos a morir, aunque no queremos morirnos. Y que cuando muramos, la muerte para el cristiano es ganancia. Pablo escribe en Filipenses, probable que aquí yo me muera. Ustedes oren por mí para que Cristo sea glorificado en vida o en muerte, porque quizás me matan aquí. Pero no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Y saben ustedes, hermanos, que a los ojos del Señor es estimada la muerte de sus santos. Cada vez que muere uno de sus santos, Él lo recibe. Pero el Señor está diciendo aquí que vengo pronto. Él va a venir a esta tierra. Y a todos los que ya han muerto antes de que Él venga, pues los tiene allá en su presencia, pero los va a traer consigo y va a levantar sus cuerpos y los va a resucitar y va a unir esos cuerpos y los va a glorificar con esos espíritus. Y a los que estén vivos los va a transformar. Eso es lo que la Biblia le llama el arrebatamiento, de lo que habla Pablo. Tesalonicenses, capítulo 4. No dice que va a ser 7 años antes o 7 años después. No dice en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí dice que va a suceder. Cuando quiera que suceda. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que la Biblia le llama la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza a la que nos ha llamado Pablo en el libro de Efesios capítulo 1. Ora para que nosotros podamos recibir espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, que se abran los ojos de nuestro entendimiento y entendamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza. La semana pasada hablamos del cielo. Ese cielo glorioso que nos espera. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Él le dijo a sus discípulos cuando estaba a punto de morir y ellos se estaban dando cuenta que algo extraño estaba pasando, que el Señor estaba hablando de su muerte. Él les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo.
creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, hermanos. Pero debemos de anhelar, amar esa unidad, amar la unidad de Cristo. Así que estos son los tres énfasis de este pasaje. La bienaventuranza de vivir creyendo, leyendo y haciendo la palabra de Dios. Ese es uno de los énfasis esenciales de este pasaje. El otro énfasis es la necesidad de definir nuestro cristianismo, de definirnos, de no ser tibios más, de arrepentirnos de haber perdido el primer amor y volver a las primeras obras en primer amor. Y en tercer lugar, amar la unidad de Cristo. Hermanos, déjenme terminar con estas implicaciones prácticas que tienen estas verdades para nuestra vida. Esto tiene implicaciones para nuestra vida. En primer lugar, nos quita toda excusa para que nosotros digamos que no entendemos el Apocalipsis o para dejar de leerlo. Nos quita toda excusa para ser negligentes con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es importante, tiene bienaventuranza y además, hermano, tiene una advertencia. Él dice, yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere, Dios traerá sobre él las plagas. Si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, este libro es sagrado. Tenemos que respetarlo. Tenemos que estudiarlo y vivirlo. Aquí nosotros podemos ser consolados, amonestados, advertidos, edificados y bendecidos. El Apocalipsis es todo eso para nosotros. Son palabras fieles y verdaderas, reveladas por el Dios de los espíritus, de los profetas. Si alguien dice que el libro de Apocalipsis le parece muy complicado, es porque lo está malinterpretando. Si a ti te parece muy complicado porque lo estás malinterpretando o te lo han enseñado mal. Te lo han enseñado mal y eso te confunde. Ciertamente, hermanos, los simbolismos son muy complejos. Pero la manera segura de no perdernos al interpretar el Apocalipsis, al interpretar su significado, es recordar que el Apocalipsis no se trata de doctrinas esotéricas, novedosas, místicas, sensacionalistas. No se trata de doctrinas que dependen de las noticias mundiales. Que el Apocalipsis no depende de expertos o de eruditos o de gente con revelaciones o unciones o dones o ministerios exclusivos. No, es para todo el pueblo de Dios. Para todos. Por supuesto, hay que ser diligente en estudiarlo. Pero es un libro que lo podemos entender. ¿Y de qué se trata el Apocalipsis? Pues se trata del testimonio de Cristo, del Evangelio. De eso se trata el Apocalipsis, de Cristo y de su Evangelio. Se trata del cuidado de Cristo por su iglesia, de la purificación de Cristo por su iglesia. No solo en un cierto periodo al final de la historia, sino en toda la historia, a lo largo de toda la historia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis se trata de Cristo, de su Evangelio, del cuidado de Cristo por su iglesia. Se trata de la lucha y la victoria de Cristo contra el mundo. De la lucha y la victoria de la iglesia contra el mundo. Allí aparecen el dragón, la bestia, el falso profeta, la ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, embriagados de la sangre de los santos de Jesús. Y pelearán contra el Cordero. El dragón, la bestia, el falso profeta, la ramera y las naciones del mundo pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. De eso se trata la Apocalipsis. Y nos da la bienaventuranza, no de conocer, sino de hacer. Hermanos queridos, vienen tiempos difíciles, hay que definirnos.
El Señor dice, seréis aborrecidos por muchos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Entre los cristianos se entregarán a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Estás tú ahí? Se va a enfriar tu amor, porque el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. Dice el Señor, en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Recuerda las listas que leímos de los que serán excluidos. El primer pecado que se menciona en esas listas, hermano, es el pecado de los cobardes. Dice, los cobardes estarán fuera. Y los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos son los primeros que se mencionan. Estarán fuera. Puesto que Cristo viene, pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice Pablo en Filipenses, cuando habla de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, dice, estos tienen como Dios su vientre. Su gloria es su vergüenza. Son sinvergüenzas y manipulan a la gente. Esa es la gloria de ellos. Y solo piensan en lo terrenal. Tienen ambiciones supuestamente espirituales, pero realmente son humanas. Son ambiciones de sus propios ministerios, de su propio deseo, de su propia complacencia. Piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. De ahí esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta arriba en los cielos. No pongamos la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Dijo un escritor llamado W. Pink, la primera vez Cristo vino para destruir el pecado en los hombres. La segunda vez vendrá para destruir a los hombres en su pecado. Deja que el Señor destruya el pecado en tu vida, para que cuando Él venga no te destruya a ti. Prepárate para la persecución. Prepárate para la muerte también. Pronto vas a morir, ¿ok? Yo también. Vamos a morir. Acepta eso. Pero prepárate para la muerte. Prepárate para el encuentro con tu Dios. No vivas para este mundo. No quieras aferrarte, hermano, todas las cosas materiales que Dios nos da, los placeres comunes de esta vida, que Dios nos da muchos placeres, ¿verdad? Como la familia, los amigos, la juventud, las posesiones materiales. Quizás te ha permitido comprar una casita cómoda o tener un trabajo que tú sabes que vas a lograr algo en la vida, oportunidades. Todo eso es un regalo, pero no para que los pongas antes de Dios. Son para que los desarrollen y los uses para su gloria y para el bien de tu prójimo. Tú puedes disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado muchas cosas hermosas. Joven, alégrate en tu juventud, pero acuérdate que un día Dios te traerá juicio. Los ricos de este siglo sean generosos en buenas obras, abunden, sean ricos en buenas obras. Si te aferras a las cosas materiales y a las cosas buenas que tienes en la vida, como que si eso fuera la vida, las vas a perder las cosas y vas a perder tu vida. Nuestro clamor debe ser, hermano, el clamor de la iglesia acá al final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por el libro del Apocalipsis, que son palabras fieles y verdaderas. Gracias porque tú eres el Dios de los espíritus de los profetas. Gracias porque tú eres el que has abierto, Señor, un manantial para limpiar el pecado y la inmundicia, donde podemos venir para no ser arrastrados en la inmundicia del mundo, en el pecado del mundo, y no venir a ser encontrados en nuestros pecados en tu segunda venida, ser destruidos en
gracias porque tú eres fiel y vendrás, Señor. Ven